y fundamento. Avanza joven, avanza joven, Avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven. ser un joven líder y su encargo practicar, llevando el evangelio, un col por toro y nacerá. Perfeccionado voy a ser por medio del CP, saliendo y preguntando, puedo orar por usted. Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento. Avanza joven, avanza joven, Avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven. Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento. avanza joven, avanza joven, Avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven. Aleluya. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de estar disfrutando de la palabra profética. Una vez más el Señor nos permite escuchar esta palabra para avanzar. Amén. Ya entramos en la quinta semana de este tomo que se llama La función de la iglesia en la tierra. Y antes de iniciar con el encargo, vamos a orar para que el Señor nos lleve a recibir esta palabra, no de cualquier manera, sino una palabra, hermano, que de verdad quede en nuestros corazones para practicar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos en esta hora que nos laves, que podamos tener un corazón receptivo, Señor, un corazón sensible, un corazón de carne, para recibir esta palabra y ponerla en práctica. Conoces la necesidad de tu iglesia, conoces nuestras necesidades, pero gracias, Señor, porque hoy tenemos una nueva oportunidad de que esta palabra profética nos direccione, nos conduzca, nos pastoree. Gracias, Señor Jesús. Amén. El encargo de esta semana es la nueva ley del reino de los cielos. Amén. El Señor nos mostró que esta ley, hermano, del reino, la nueva ley del reino de los cielos, esta nueva ley está destinada para la iglesia que es la realidad del reino de los cielos según Mateo. Y esta ley está contenida, está escrita en Mateo 5, capítulo 5, del 17 al 48. Sin embargo, antes de entrar a este encargo, el Señor nos mostró, nos hizo un recorderis acerca del pueblo de Israel para que podamos contextualizar
lo que Dios quiere, el encargo que nos va a transmitir en este tiempo. Amén. Entonces, en Ezequiel podemos ver cómo el pueblo hizo, en Ezequiel, cómo el pueblo en ese periodo hizo lo malo delante de Dios. Un pueblo que Dios sacó de la esclavitud, que lo llevó a la tierra prometida, que hizo proezas y muchas cosas para servir a Dios. Este pueblo se apartó de los juicios de Dios, no anduvo en los estatutos y por eso confió en otros dioses, como nos muestra la palabra, y terminó perdiendo algo muy valioso, que fue la tierra de Canaán, esa tierra donde ellos pudieron establecerse por la promesa que Dios entregó a Abraham y a su descendencia. Sin embargo, por la condición que tenía en ese momento, la que hemos dicho, el pueblo perdió esa tierra. Se desviaron de los estatutos, de los juicios de Dios y fueron detrás de otros dioses. La consecuencia fue perder la tierra. Y muestra cómo fue que Dios entregó esta tierra, esta buena tierra, sacarlo de Egipto. Tuvieron un periodo durante el desierto donde la primera generación no pudo entrar a esa buena tierra, solo la segunda generación, la nueva generación, precisamente por la rebeldía en su corazón, por no creer en el Señor, por esta generación antigua no pudo entrar. De la mano de Caleb y Josué pudieron entrar a la nueva generación. Sin embargo, esta nueva generación con el tiempo se fue degradando hasta el punto que dejaron todo lo que el Señor nos mencionó. Por dejar de los juicios perdieron la buena tierra, y la tierra es muy importante. Fueron tres cosas que el pueblo de Israel perdió por degradarse, por dejar al Señor, por desviarse del propósito que Dios le había dado. Entonces las tres cosas que perdió el pueblo de Israel fueron la tierra, su presencia y gloria, y el testimonio. Entonces, hermanos, a pesar de que el Señor nos ha dado muchas cosas, ¿sí? Nosotros podemos también cometer el mismo error que el pueblo de Israel cometió, trayéndolo al tiempo presente, a la era de la iglesia. Nosotros necesitamos mirar cómo nos encontramos, por eso necesitamos revisar nuestro corazón. Perder la tierra es de mucho valor. Entonces el Señor nos explicaba lo que significaba la tierra. Allí, la tierra es Cristo. Amén. Y no vamos a entrar en detalle acerca de todo lo que significa allí, pero en el Nuevo Testamento dice así, en cuanto a lo que significa perder la tierra, hermano, mire, es que nos perdemos la oportunidad de que la iglesia sea edificada. Al perder estas tres cosas, si no tenemos esto, no hay cómo la iglesia sea edificada. Entonces, la tierra que representa a Cristo, hoy, de una manera práctica, podemos ver que la tierra, ninguna construcción puede edificarse sin una tierra, sin un terreno, ¿sí? Y por tanto, esa tierra es Cristo, ¿sí? Para que la iglesia sea edificada no se puede edificar en el aire, necesita una tierra, y esa tierra es Cristo. Y el terreno que Dios nos dio es la base de la unidad, es la localidad, es decir, esa construcción no puede, aparte de la tierra, necesita un fundamento, una base, ¿sí? Y esa base es la unidad, es la localidad, es decir, una iglesia en cada ciudad. Y todo esto nos lleva, a pesar de que la iglesia es universal, la expresión es que hay una iglesia en cada localidad. Esto con el propósito de guardar el principio de la unidad, hermano, y con esa visión es la visión de la unidad práctica del cuerpo de Cristo, porque si no hay una base adecuada, hermano, no se puede edificar. Suponga que hay una casa que no tenga base, si se comienza a edificar una casa en una tierra, ¿sí? En un terreno, y no tiene base, se viene al piso. Y esa base, hermano, que Dios nos dio es la unidad. ¿Y por qué es tan importante saber esto, hermano? Porque donde no hay una base adecuada, el resultado es que no puede haber una iglesia edificada. Amén. Y el Señor nos mostró
que cuando está la base adecuada, cuando estamos practicando bajo esa visión y la estamos practicando, hermano, el Señor puede hacer algo maravilloso. Y es que, hermano, envía su palabra profética, aleluya, porque encuentra la condición de la iglesia para poder, hermano, cumplir su propósito. Cuando la iglesia, hermano, se está edificando en una base inadecuada, no puede haber edificación. Por eso vamos a darle valor a esta visión que el Señor nos ha dado. Hermano, a pesar de que tengamos dificultades, a pesar de que haya todavía en nosotros muchas cosas por avanzar, de que el Señor tiene que limpiarnos, tenemos la visión adecuada y estamos avanzando sobre esta base, hermano. Y esto es muy importante. Por eso usted hoy está recibiendo esta palabra, yo estoy recibiendo esta palabra, porque estamos, hermano, con esa visión, practicando esta visión sobre la base de la unidad. Amén. Todo esto es importante para que la palabra profética, hermano, nos edifique. Otra cosa que al perder estas tres cosas, el pueblo de Israel, por entrar en decadencia, recordemos, la tierra, la gloria de Dios, su presencia y el testimonio, fue cautivo, porque al entrar en esa condición, Dios permitió ese cautiverio del pueblo de Israel. Por tanto, la gloria de Dios dejó el templo y el testimonio también se perdió. Entonces, mire lo valioso que tenemos. En una condición adecuada, estamos, hermanos, dándole valor a la tierra, que es Cristo. Su presencia está con nosotros, hermanos. Sin la presencia del Señor no somos nada. Y si no tenemos la presencia y no tenemos este vivir, pues no hay testimonio de nada, que no vamos a brillar como iglesia, como el Señor nos ha mostrado como esa luz. Entonces todo se pierde. Que el Señor guarde nuestro corazón. Vamos a orar, hermano, para que podamos de manera práctica guardar estos tres puntos de manera práctica. La tierra que es Cristo, vamos a disfrutar de esta tierra, hermano. Vamos a seguir edificando la iglesia con esta visión para que, hermano, el testimonio, hermano, se exprese. Aleluya. Entonces, el Señor nos mostraba que la manera como se puede restaurar un corazón, porque ese corazón de dureza fue lo que llevó al pueblo a degradarse y perder estas tres cosas importantísimas. Pero la manera como el Señor nos mostró aquí, de que para tener un corazón, hermano, con la condición ser restaurado, es tener un corazón como el Señor nos muestra en Ezequiel 11, del 19 al 20. Dice, esta es la única solución. Y les daré un corazón y un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de la carne, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Para que anden en mis ordenanzas. Mire, entonces el corazón de carne es para andar en las ordenanzas del Señor, guardar mis decretos y los cumplan. Y me sean, aleluya, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios. Aleluya. Entonces la palabra y los decretos del Señor son para vivirlo, para practicarlo. No es suficiente aprendérnoslo, es importante que también comencemos, hermano, a andar en ello. El Señor nos mostraba que andando, hermano, en esto, practicando la palabra, andando en estos decretos, el Señor puede edificar a su iglesia. Amén. Por último, hermano, esto nos lleva a vivir como la iglesia en Filadelfia, teniendo esta condición, hermano, una condición que nos lleva a declarar que tenemos poca fuerza, pero no negamos este nombre y guardamos la palabra. Señor Jesús, hermano, que el Señor nos lleve a tener esta condición, pero vamos, hermano, a confesar que tenemos poca fuerza. Por eso vamos a invocar el nombre del Señor. Y esto nos llevará a guardar la palabra. Señor Jesús, hermano, recordemos que si no tenemos, si estamos, hermano, no tenemos esta tierra que es Cristo disfrutando de manera espiritual, no tenemos su presencia y no estamos dando testimonio, estamos perdiendo la función de la iglesia que el Señor nos otorgó en este tiempo presente. Y no, hermano, estamos aquí para disfrutar de esta tierra, para que la presencia del Señor esté con nosotros, hermano, y el testimonio se esté expresando. Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora le damos continuidad a nuestro hermano Henry. Amén. Jesús es el Señor. Así como compartía nuestro hermano Antonio, de verdad que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todo esto
Es para que nosotros hoy en estos tiempos podamos aplicar y podamos practicar la palabra. Es una advertencia, hermano, para que nosotros podamos ser alertados de la importancia de vivir y de practicar la palabra del Señor. Hoy tenemos un general, ese general es nuestro Señor. Hoy tenemos una sola trompeta, el sonido de la trompeta, donde nos guía, nos da una dirección. Y nosotros como el pueblo de Dios, hoy como su iglesia, nosotros necesitamos decir sí, amén a las cosas del Señor. Hoy como iglesia necesitamos ser uno con el Señor en todos los aspectos. Asimismo el Señor nos decía la importancia, como culminaba nuestro hermano Antonio, la importancia de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. ¿Todo esto para qué? El Señor nos animaba en el encargo de esta semana iniciando para practicar la palabra. Hoy todos nosotros deseamos y le pedimos al Señor día tras día un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pero el Señor nos dice ¿para qué? Bueno, la respuesta es para practicar la palabra. Esa es la importancia. Eso es lo que Dios desea en su vida. Para eso Él nos da un corazón nuevo y un espíritu para practicar la palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía un corazón duro, no guardaba la palabra, no guardaba los estatutos del Señor, ni consideraba recto sus caminos. Hermano, pero había algo, hermano, que tenía el pueblo de Israel, era que no creía que era posible practicar su palabra. Ellos, hermanos, no creían que era posible todos los estatutos, toda la palabra que Dios le había dado, para ellos era algo imposible de practicarlo. Y hermano, y el Señor nos mostraba, hermano, que en la iglesia, hermano, con tantos milagros, con la palabra profética que está siendo eficaz, está siendo poderosa la palabra profética, hermano, están ocurriendo milagros, está ocurriendo, hermano, acontecimientos, hermano, milagrosos, personas restauradas, personas siendo salvas, familias restauradas, personas, hermanos, que están recibiendo la palabra profética. Pero aún nosotros, hermanos, viendo todos estos acontecimientos, viendo todos estos milagros que Dios está, hermano, haciendo en la iglesia a nivel global, hermano, probablemente algunos, hermanos, no crean todavía en practicar la palabra profética, en practicar. Por eso el Señor daba énfasis en que algunos, no todos, hermanos, estamos siendo uno con la palabra profética. Dios nos está dando la fuerza, hermano, en obediencia y sencillez estamos practicando. Está ocurriendo milagros inicialmente en nuestras vidas, en la familia de la iglesia, hermano, y está ocurriendo milagros en las personas. Hermano, pero mire algo, para estos algunos que tienen oposición, hermano, en cuanto, hermano, a las prácticas saludables que Dios nos está dando, las herramientas de Expolibro, colportaje dinámico, hermanos, aquellos que tengan oposición, tengan, hermano, lucha, hermano, el Señor nos invitaba esta semana, hermano, iniciando, hermano, que podamos tener, hermano, misericordia, que podamos ir al Señor, que Dios tenga misericordia para estos algunos, para estos hermanos que todavía tienen oposición, tienen lucha en cuanto a salir a hacer colportaje dinámico, en cuanto a predicar el evangelio, y hermano, y como decía el Señor, y les conceda arrepentimiento. Hermano, hoy nosotros como hijos de Dios, hermano, necesitamos estar en el plano celestial. En la otra dimensión podemos orar por las personas. Están acontecimientos milagros. Por eso, hermano, la palabra, hermano, puede ser practicada. Hermano, sí se puede practicar la palabra con un corazón nuevo y con un espíritu nuevo. En Ezequiel 18:31 el Señor nos decía, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén, hermano. Hermano, pero ¿qué? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Hermano, están sucediendo milagros. Familia, esta semana el Señor inicialmente nos mostraba testimonio. Hermano, hay testimonio. Este testimonio de este hermano, de este colportor, hermano, que ora por este joven, hermano, al frente de un banco. Y vamos a ver que esta persona más bien iba a atracar el banco. Tenía sus cómplices ahí. Y esta persona lloraba, hermano, y más bien llamó a los cómplices para que no robaran en la entidad bancaria. Hermano, hay milagros, hermano. Hermano, la palabra está haciendo efecto. Usted puede practicar la palabra profética, pero con un corazón nuevo,
con un espíritu nuevo. Hermano, la invitación ¿cuál es? Vaciarnos. Necesitamos vaciarnos día tras día de todos los conceptos, de la manera antigua de vivir, vaciarnos cada día más y depender totalmente del Señor. Hermano, el Señor decía algo muy serio y decía, ¿para qué el corazón nuevo? Es para renovar nuestro amor con el Señor. Para eso es el corazón nuevo, para renovar nuestro amor para el Señor. ¿Y dónde logramos eso? Predicando el Evangelio, saliendo a las calles. Hermano, hay testimonio que hermano, con su debilidad, tuvo una semana difícil, hermano, pero al salir a las calles, a orar por las personas, se comienza a renovar el amor en cuanto al Señor, a la palabra profética, ese amor para con las personas, amor para los servicios. Hermano, todo eso ¿dónde se consigue? Afuera en las calles, orando por las personas. Hermano, la invitación, salgamos a las calles, tome su tiempo, 1 hora, hermano, ore por las personas, a la que esté, hermano, esté en la calle, dedique 1 minuto, media hora, 1 hora, hermano, y oremos por las personas. Y usted va a sentir ese corazón nuevo, renovando su corazón para con el Señor. Y hermano, y así mismo, un espíritu nuevo. Hermano, todos sabemos que el hombre, hermano, al pecar, hermano, su espíritu, hermano, se entorpeció, su espíritu se durmió. Pero hermano, ahora este espíritu, hermano, necesita contener al Señor. Este espíritu es para tener un contacto con el Señor, hermano, y todo esto, hermano, como el corazón, como para amar al Señor, y el espíritu como para contener al Señor, hermano, es para practicar la palabra. Hermano, no es más, sino para practicar la palabra. Hermano, y si podemos, están aconteciendo milagros, hermano, y la invitación es que hay testimonio, y Dios quiere incluirlo a usted para que junto como iglesia practiquemos la palabra con un corazón nuevo y con un espíritu nuevo. Jesús es el Señor. Le damos gracias a Dios, así como compartía nuestro hermano, que hay testimonio acerca de este corazón nuevo y ese espíritu nuevo que está en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Para seguir hablando, el hermano habló de este corazón nuevo. El Señor también habló una parte de este espíritu. Entonces aquí nos mostraba una parte, el aceite compuesto de la unción, para hablar un poco de este espíritu de verdad que está en Juan 14. Entonces vamos a mirar una cita que dice, 1 de Juan 2, 27, 28. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, aleluya, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él, aleluya, permanecer en Él. En cuanto a este espíritu, hermano, lo recibimos cuando creímos en el Señor. Recibimos ese espíritu que proviene de Dios, y ese espíritu hoy está en nosotros y actúa en nosotros, como hablaba el Señor. Hoy está actuando en nosotros como esa unción espiritual representada en el Antiguo Testamento, como lo podíamos ver en Éxodo 30, 25, 23, 25. No lo vamos a leer ni vamos a entrar en detalle por el tiempo, pero sí el Señor lo mostraba 2 puntos importantes para aplicarlo a nuestra vida. Alabado sea el Señor. El primer punto que vemos sobre esto es, este aceite de la unción era utilizado para ungir a los sacerdotes, y eso lo vemos claramente, la función que tenía ese aceite de la unción. Lo vemos en el versículo 26 de Éxodo 30. Dice, con él ungirá el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa, con todos los utensilios, el candelero y todo lo que es concerniente a las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, esa unción es importante. Esta unción es importante para la obra de Dios, para lo que Dios está haciendo en este tiempo con cada uno de nosotros.
Alabado sea el Señor. Entonces, para avanzar, vemos el segundo punto que es importante. Dice, este precioso aceite estaba compuesto por 4 especies y un hin de aceite puro. Alabado sea el Señor, que el Señor también nos ha enseñado que ese aceite puro habla del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Y el número 4 representa al hombre. Oh Señor Jesús, el número 4 representa al hombre. Entonces aquí vemos algo aplicativo para nuestra vida. Dice, Dios, para atender la necesidad humana, añadió al Espíritu las experiencias del vivir humano del Señor Jesús, que son como su muerte, la eficacia de su muerte, su resurrección y la eficacia de la resurrección. Entonces el Señor nos hablaba que todo esto representado por las 4 especies. Entonces la mirra representa la muerte de Cristo, aleluya. Y la canela habla la eficacia de la muerte de Cristo. El cálamo representa la resurrección de Cristo. Y la acacia representa el poder y la eficacia de la resurrección de Cristo. Alabado sea el Señor. Dice, el aceite compuesto se refiere al Espíritu que está en Juan 14. Juan 14. Alabado sea el Señor. Dice, por medio de este Espíritu, el Señor amortece la carne del pecado. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos una ayuda, hermano. Hoy muchas cosas se pueden levantar en esta carne, pero por medio de esta unción podemos vencer. El Señor vence lo que se pueda levantar, hermano. Me gustaba esa expresión, dice, por medio de este Espíritu, el Señor amortece la carne del pecado. Dice, porque en Él posee los efectos de la muerte de Cristo. Aleluya. Oh Señor Jesús. Dice, también dice, si usted está deprimido, Él también posee el elemento de la resurrección para sacarlo de la condición de muerte. Oh Señor Jesús, hermano, qué maravilloso. Muchas veces hemos pasado por esas situaciones. Oh, alabado sea el Señor, pero esa unción no nos deja allí, hermano. Esa unción nos saca y nos eleva para vivir ese vivir de la nueva ley del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Dice, en cuanto en Juan 14, 1, 3, dice, Jesús habla de los beneficios de ir a morir, o sea, en cuanto a su muerte. Dice, por medio de su muerte fuimos regenerados, aleluya, fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Segundo, fuimos regenerados y recibidos por medio de Jesús al Padre, al Dios Padre. Alabado sea el Señor. Mire que esta muerte hace que el hombre sea redimido. Alabado sea el Señor. Y sea libre de la condición del pecado. Y por medio de Cristo, el hombre es llevado al Padre, a Dios mismo. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en Juan 14, 4, 6. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Dice, esto es muy superior a una mansión celestial. Señor Jesús, hermano, que Jesús nos lleve al Padre. Dice allí que esto es algo mejor, es algo mayor que una mansión celestial. Nosotros, hermano, por medio de Cristo hemos sido llevados al mismo Padre. Alabado sea el Señor. Esto es un misterio. Hoy, por medio de Cristo, estamos en el Padre. Alabado sea el Señor. Estamos en su presencia. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Gracias al Señor. Dice, en estos versículos vemos algo más. Mira esto. En estos versículos del capítulo 14 y versículos 4 y 6, vemos algo más. Observemos que Jesús nunca habló sus propias palabras. Jesús nunca habló sus propias palabras. Oh Señor Jesús, sino aquella que el Padre quería hablar. Esto se aplica a nosotros, aleluya. Oh Señor Jesús, debemos ante todo ser fiel a la palabra de Dios. Señor Jesús, eso se aplica a cada uno de nosotros. Hoy necesitamos ser fiel al encargo, hermano, a esa misma dirección
esa sola trompeta que el Señor tiene. Unirnos primeramente. Alabado sea el Señor. Y lo que estamos escuchando, creerlo. Porque el mismo Señor repetía, creerme, le decía a sus discípulos. Y necesitamos creer lo que el Señor está dando en este tiempo, con su palabra profética. Alabado sea el Señor. Y pasarlo con ese mismo encargo, con esa misma dirección a las demás personas, a las iglesias, a los hermanos. Enseñarles lo que estamos aprendiendo a través de su palabra profética. Señor Jesús. Y dice en el versículo 16, nos muestra este espíritu como el otro consolador. Alabado sea el Señor, hermano, que no estamos solos. Tenemos este consolador. En el versículo 17 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Que este consolador estará con nosotros. Es para siempre. No es por un ratico. Es para siempre. Alabado sea el Señor. Hermano, que este espíritu está en nosotros, como compartió el hermano Henry, que un corazón nuevo es para amar a Dios sobre todas las cosas, pero este espíritu en nosotros es para tener ese contacto, para estar conectado con Dios, y Dios por medio de ese espíritu nos fortalece, Señor, y así podemos hacer la obra que para aquel que amamos con todo el corazón. Que Dios me lo bendiga, hermano. Mi hermano Jesús el Señor. Bueno, siguiendo con este encargo que el Señor nos está mostrando acerca de esta semana que nosotros venimos hablando. Bueno, hermano, vamos a hablar ahora acerca de la verdadera alegría y felicidad en la presencia del Señor. Hermanos, la verdadera alegría y felicidad en la presencia del Señor. Bueno, hermanos, orándole al Señor acerca de esto. De pronto no es un tema nada fácil de explicarlo porque todo el mundo quiere estar feliz y todo el mundo quiere estar alegre, ¿cierto? Pero vamos a descubrir cuál es la verdadera felicidad y cuál es la verdadera alegría. Pero esto se da solamente en la presencia del Señor. Hermanos, primero que todo, Dios es la única realidad del universo y el origen de todas las cosas. Todo lo que necesitamos está en Él, pues Él es nuestro Dios y Él es la fuente de la satisfacción total. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que sin Dios, hermanos, nosotros no tenemos absolutamente nada. Muchas personas, o muchos hoy en el día, en el mundo, a través de toda la historia, se han preocupado por obtener, por amontonar, si es la palabra, exactamente, muchas riquezas, tratando de encontrar la verdadera felicidad. Pero cuando llegan al final de sus vidas, cuando ya han, mejor dicho, agotado todos los recursos y todo lo que tienen y han aumentado también sus ganancias, hermanos, se dan cuenta de que no la han alcanzado, o sea, no la han obtenido. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque la verdadera felicidad está en Dios. Hermanos, la verdadera felicidad está en Dios. Hermanos, en el Salmo 16, yo les voy a compartir este salmo porque me pareció muy importante. Salmo 16, desde el versículo 1 hasta el 3. Mire lo que dice aquí el Señor, o mire lo que el Señor está mostrándonos. Me gustó bastante y esto va a ser nuestra oración. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos, para los que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. Entonces, hermanos, nosotros en esta noche necesitamos hacer una oración. Necesitamos hacer una declaración. ¿Cuál es esa declaración, hermanos? La declaración que nosotros necesitamos hacer es la siguiente. Nada de lo que hayamos alcanzado se compara con nuestro Dios. Hermanos, los recursos que nosotros tenemos, las riquezas, el carro que usted haya comprado, la casa que usted ha obtenido, las finanzas que usted tiene, los sueños realizados, ¿cierto? Sus planes, ¿cierto? Sus realizaciones profesionales, hermanos, no se comparan con el único bien que nosotros tenemos, que es Dios. No se comparan, sino es con el único bien que nosotros tenemos, sino que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es superior a todas las cosas.
Hermanos, esto es lo más importante que nosotros tenemos. Hermanos, esto es algo que usted y yo necesitamos descubrir, la persona que nos está escuchando en esta noche, aquel que no tiene claridad con respecto a esto, aquel que no ha tenido la experiencia, Señor, hermanos, los invitamos a que usted tenga esta experiencia. Porque solamente en el Señor nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad. Ahora, hay otro punto muy importante que nosotros necesitamos mirar y que los tenemos que mirar con respecto a la palabra que nosotros estamos hablando, que es la palabra del reino. El reino de Dios se basa en la justicia y tomándolo como nuestra base jamás seremos conmovidos. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? De que, bueno, también vienen situaciones, vienen dificultades, vienen problemas, vienen también fracasos, no lo vamos a decir que no. Vienen situaciones financieras que a veces también nos opacan, situaciones de muerte, situaciones difíciles. Hermanos, ¿qué necesitamos mirar? Bueno, nosotros necesitamos mirar el ejemplo, necesitamos mirar el modelo a seguir, que es Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo, aun cuando estaba sufriendo en la cruz, en su intimidad, miren esta parte, miren este punto que es muy relevante y es una revelación de parte del Señor también. En su intimidad, hermanos, aunque usted no lo crea, Él se regocijaba en la presencia del Padre. Hermanos, cuando Él estaba sufriendo, cuando Él estaba teniendo dolores en la cruz, Él se regocijaba en el Padre como la fuente de su placer. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros aprender de parte del Señor? Que Él es nuestra verdadera alegría. Aún en momentos difíciles, en momentos fuertes, nosotros necesitamos tener al Señor como nuestra fuente, como nuestro regocijo, como aquel que nos satisface. Hermanos, en el mundo está pasando algo, o siempre ha estado pasando. En el mundo los hombres necesitan de entretenimiento. Hermanos, ¿cómo miramos esta parte, el entretenimiento? Bueno, imagínese los canales de televisión que nosotros vemos hoy. Usted tiene un paquete, usted tiene deportes, tiene cine, tiene, mejor dicho, terror, tiene cultura, tiene cocina, tiene una cantidad de cosas. El mundo es así. El mundo le ofrece ¿qué? Entretenimiento. Muchos se entretienen con todas estas cosas, con la pesca, muchos se entretienen con la culinaria, muchos se entretienen con los placeres mundanos o los placeres, llamémoslo así, como el pecado, las realizaciones profesionales. Muchos se entretienen también en el alcohol y en sí una cantidad de cosas que usted tiene y que se le proponen. Hermanos, que esto en sí, hablándolo más claro, no le proporciona ninguna felicidad. Esto no le da felicidad a usted. Lo único que nos da felicidad a nosotros, o que completa nuestra felicidad, hermanos, es Dios. Es Cristo. Hermanos, fuera de esto, hermanos, no hay ninguna felicidad. Entonces, para concluir, porque ya tengo poco tiempo, en Proverbios capítulo 8, miren, aquí vemos un punto muy importante. En Proverbios capítulo 8, versículos 30 y 31, miren lo que aparece aquí. Dice que el Señor, como la sabiduría, como la fuente de todas las cosas, estaba acompañando al Padre en la creación. Y dice lo siguiente: con Él estaba yo, ¿qué? Ordenándolo todo. Y ordenándolo todo, y era su delicia, ¿qué? De día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Y aquí aparece el punto: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Hermanos y hermanas que nos escuchan, hermanos, solamente en el Padre, solamente en Cristo, nosotros podemos deleitarnos, solamente en su presencia. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? De que, así como estaba compartiendo nuestro hermano Alonso ahorita, la unción, ¿por qué él hablaba de la unción? Hermanos, porque la unción es la que nos enseña a nosotros todas las cosas. Y solamente cuando nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo, nosotros tenemos la compañía de Él, cuando tenemos su presencia, hermanos, tenemos el verdadero gozo y tenemos la verdadera alegría. Hermanos, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos ayude en esta nueva experiencia y que el Señor nos llene de su gozo. Jesús es el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, así como el Señor nos mostraba a través de su siervo, que nos daba, nos profundizaba acerca de lo que es la verdadera unción, hermanos, lo que nos enseña la unción, que es permanecer tanto en el Padre como en el Hijo, hermanos.
Esta es la manera como el Señor quiere que podamos, el Señor quiere que podamos avanzar a través de esta nueva ley, hermanos. Hermanos, el Señor nos mostraba de que Él ha traído un patrón elevado a la ley, hermanos. Como el Señor mostraba en Mateo 5, del 17 al 20, dice que Él no vino a abolir la ley, hermanos. Leamos el versículo 17 del capítulo 5, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Hermanos, porque de cierto, dice el verso 18, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, y así como el Señor nos muestra a través de estos versículos de que Él no vino a abrogar la ley, hermanos, Él vino a hacerla cumplir. Amén. Oh Señor Jesús. Pero también vemos que vino a elevar esta ley. Amén. Hermanos, y que la única manera de cumplir esta ley tan elevada no es estando en nuestro hombre natural, en este hombre natural que fue corrompido por la naturaleza satánica maligna, sino que esto es a través del Espíritu, a través de ser trasladados al Padre y al Hijo. Amén. Hermanos, el hombre es imposible que pueda cumplir esta ley por medio de su ser natural. Amén. Hermanos, pero gracias al Señor, el Señor cumplió con la ley y todo lo que Dios estableció por medio de ella. Entonces por esto le da a Él, lo avala para ser el único y el que está calificado para decretar la nueva ley del reino de los cielos. Amén. Hermanos, como podemos ver en Romanos 8, dice que la carne de pecado está presente siempre en todas las personas. Oh Señor Jesús. Hermano, y esto es lo que imposibilita al hombre para cumplir y guardar la ley. Así es, hermano. Amén. Hermano, pero gloria a Dios, hermano, que el Señor envió a su Hijo. Amén. Hermano, este Hijo nacido bajo la ley, Jesús, el Hijo de Dios, que fue engendrado por el Espíritu Santo en María, una virgen. Hermano, Jesús nació bajo la ley para cumplir toda la ley. Aleluya. Hermano, pero el Señor se manifestó en semejanza de carne de pecado, dice, pero dice que no participó del pecado. Amén. Hermano, eso llevó, de esa manera Él llevó al pecado a ser condenado en la carne. Hermano, Él no participó de pecado. Amén. Oh Señor Jesús. Hermano, pero dice que Él condenó en la cruz la carne de pecado y así Dios condenó en la carne al pecado. Hermano, gracias a Dios porque la ley no tiene el poder de dar vida al hombre. Amén. Hermano, pero la ley no es contraria a las promesas de Dios, como el Señor nos mostraba aquí en su palabra. Hermano, en Gálatas 3:21 dice: si la ley pudiera dar vida al hombre, el hombre obtendría vida y cumpliría la exigencia. Amén. La exigencia de la ley. Hermano, vemos aquí que la ley sirvió como tutor, como esa guía para guardar en aquel tiempo del Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Oh Señor Jesús, hermanos, hasta que viniera la fe. Hermano, la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Hermanos, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, hoy pasamos a ser hijos de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Le damos paso a nuestro hermano Pedro para seguir disfrutando de este encargo. Amén. Señor, hermano, que venida la fe, somos hijos de Dios. Por eso dice que por la fe en Cristo Jesús recibimos vida y llegamos a ser hijos de Dios. Como dice en Hebreo, por la fe es la certeza, ¿verdad?, de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve.
Eso dice que la fe nos lleva hasta la sustancia de Dios y nos traslada de la esfera terrenal de la lógica mental humana y nos introduce en la esfera de Dios. Señor Jesús, gracias por la fe, hermano. Por la fe dice que por eso no podemos permanecer en la esfera de la ley. Debemos vivir por la fe, porque mediante la fe nos accedemos a la dimensión de Dios y tenemos acceso a la riqueza de la sustancia de Dios por medio de la fe. Podemos disfrutar del vivir elevado del pueblo del reino. Solamente en Jesús podemos cumplir la ley. Alabado sea el Señor, hermano. Solamente en Jesús es que se puede cumplir la ley. Por eso la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Aquí en Mateo 5:21, que dice que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El asunto era matar. Pero ahora en la nueva ley dice, pero en la nueva ley exige más. Dice que no debemos enojarnos. Quien nunca se ha enojado con alguien, Señor Jesús, hermano, ahora tenemos una nueva ley. Ahora el asunto no es enojarnos con el hermano. Por eso allí la palabra, ¿verdad? En Mateo del 22 habla, ¿verdad? Está hablando, dice que si tuviéramos algo, ¿verdad? Fuéramos en el camino, debemos de ponernos de acuerdo. Antes de poner la ofrenda, ¿verdad? ¿Para qué? Para reconciliarnos. Porque si no, seremos entregados al alguacil, al juicio. Habla allí de unos juicios, ¿verdad? Por eso dice que hay un juicio, Señor Jesús. Hay un juicio, hermano. Dice que donde todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Señor Jesús. Hermano, y allí en el tribunal de Cristo dice que seremos reprobados. Si no, seremos lanzados al lago de fuego. Pero dice el pueblo del reino de los cielos no está destinado al lago de fuego, porque una vez que somos salvos, lo somos para siempre. Señor Jesús, hermano, somos salvos para siempre. Dígale a su hermano que está a su lado, somos salvos para siempre. Señor Jesús. Dice, si somos reprobados en el tribunal de Cristo, no seremos lanzados al lago de fuego. Señor Jesús. Por eso, hermano, aquí hay un punto, hermano, muy serio. Dice, como el pueblo del reino si aún ofendemos o defraudamos, le causaremos algún daño a alguien. Tenemos que tratar seriamente esas cosas para que ningún alguacil nos lleve al lloro o al crujir de dientes. Vivamos de tal manera que seamos aprobados delante del tribunal de Cristo. Señor Jesús, hermano, si yo o usted hemos defraudado a alguien, le hemos hecho daño, hermano, es tiempo de reconciliarnos. Señor Jesús, ¿por qué? Porque dice que vivamos de tal manera que seamos aprobados delante del tribunal de Cristo. Y no, Señor, nos guarde, hermano. Señor, nos libre de ir a las tinieblas o al lloro o al crujir de dientes. Señor Jesús, gracias por el encargo, hermano. Ahora el paso aquí para el hermano. Aleluya. De verdad que el Espíritu quiere salvarnos, amada iglesia. Hemos visto cómo el Señor, a través de toda esta semana, Señor, ampliando este tema, de verdad, esta nueva ley que es Cristo en nosotros, amada iglesia. Esta nueva ley que hoy nos quiere dar un nuevo vivir para llevarnos al reino de los cielos. Por eso el Señor en esta semana nos ha traído tanta luz para poder que nosotros cumplamos nuestra meta delante de Dios. Por eso el Señor está elevando en nosotros este patrón, este vivir que hoy nos va a introducir en el reino de los cielos. Por esto es este vivir que el Señor hoy nos tiene, y hoy el Señor nos está dando esta luz
que es tan grande y tan maravillosa. Por eso hemos creído en el Señor. Hoy el Señor nos muestra de que en lo posible Él quiere que esto, como nos han hablado antes, sobre la avenida secreta y sobre la avenida pública, podamos pasar directo a la avenida secreta, que es el reino, siendo aprobados directos y no reaprobados en ese día del juicio, que es el milenio. Por eso el Señor nos está hablando con su palabra, para que tengamos un vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor nos llamó, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, aleluya, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así como el Espíritu compartía a través del hermano Pedro, vamos a evitar, hermanos, que en el tribunal de Cristo ese día, Señor, nos tenga que dejar allí, porque vamos a ser reprobados, sino que podamos pasar, como el Señor nos está mostrando, en su aprobación, como el Señor nos mostraba aquí en su palabra, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice que todos nosotros, según este vivir que hayamos tenido, sea bueno o malo, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, porque esto es de acuerdo a lo que el Señor hoy nos va a calificar. Y hermanos, tenemos que evitar no irnos quedar sabiendo que ahora que el Señor nos ha dado una fe preciosa, una fe única. Por eso el Señor nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso el Señor tiene un galardón, amada iglesia, para nosotros en este día, cuando estemos con Él, juntamente con Él. Pero necesitamos evitar, porque miren que en Romanos capítulo 14, versículo 10, el Señor nos habló allí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dios es quien juzga. Él es el juez justo y juzga imparcialmente. No nos corresponde a nosotros juzgar, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No daremos cuenta de los demás, sino que cada uno dará cuenta de sí mismo. Señor Jesús, Madre Iglesia, el Señor nos ayude y nos salve a hoy a tener este vivir en el cual el Señor está buscando un vivir que lo agrade, un vivir que haga la voluntad de Dios, vivir que cumpla con su práctica. Hoy tenemos esta frase tan única que el Señor nos ha dado para mostrar que hay un vivir que agrada a Dios, orando por las personas, salvando a las personas. Y esto es algo muy corto y práctico. Cuando nosotros oramos por ellas, entra el poder de Dios y las trae a la iglesia. Jesús es el Señor. Continúa nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz. Amén, hermanos. Como venía hablando nuestro hermano Héctor, debemos ser eso, hermanos, que promocionan el poder orar por usted. Hermano, pero vemos aquí, hermano, que el Señor hoy tiene una preocupación. Hermano, dice que el galardón no viene por la aprobación de hombres, sino por la aprobación y la alabanza de Dios. Hermano, vemos aquí, hermano, que no vamos a recibir un galardón de hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y hoy es la oportunidad que nosotros tenemos, hermano, para ganar ese galardón, hermano, es saliendo a las calles a predicar el Evangelio, hermano, aún llevando a las personas a orar, aún llevándolas a recibir a Cristo. Hermano, pero para eso, hermano, necesitamos, hermano, tener claro, hermano, de que el Señor nos está hablando en estos tiempos, que debemos confesar nuestros pecados, hermano. Señor Jesús, hermano, que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, vemos aquí, hermano, que el pecado, aún nosotros, esta carne es de pecado, hermano, pero hoy necesitamos, hermanos, arrepentirnos. Debemos llevar estos pecados a la cruz como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero vemos, hermano, aunque los ángeles no tuvieron esta oportunidad, en la iglesia debemos ser celosos con nuestro vivir, despojarnos de toda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Debemos revestirnos del planón de Cristo. Hermano, hoy el Señor nos pide, hermano, que nos limpiemos de todas estas cosas, hermano, que aborrezcamos todo esto. Pero el Señor, hermano, nos quiere llevar ¿a qué? A que nosotros tengamos un nuevo comienzo, que tengamos un verdadero arrepentimiento. Oh, Señor Jesús. Eso, hermano, les invito a algo. Hay un punto muy bien importante que dice aquí. Oh, Señor Jesús. Hermano, que esto trata sobre el adulterio. Hermano, vemos que en Mateo 5:25, del 27 al 32, nos dice el Señor. Oh, Señor Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, vemos aquí que el Señor nos está hablando, hermano, de una manera muy seria con este tema. Hermano, necesitamos hoy, hermano, arrepentirnos, ver lo que el Señor nos está hablando. Dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, vemos aquí, hermano, que el Señor quiere salvarnos a todos. Hermano, cuando Él nos dice allí que sacar nuestro ojo derecho, hermano, es llevar, hermano, todo esto, invocar el nombre del Señor en ese instante. Hermano, y eso es lo que nos va a llevar a este verdadero arrepentimiento, hermano. No es sacar el ojo físicamente, hermano. Oh, Señor Jesús. Hermano, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es perder uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, vemos que el Señor verdaderamente quiere mostrarnos, hermano, la seriedad que hay en esto. Hermano, pero el Señor hoy quiere salvarnos, hermano. Él quiere que nosotros lleguemos a ese verdadero arrepentimiento. Porque el Señor, hermano, en estos tiempos está buscando una iglesia gloriosa, una iglesia perfecta, hermano. Por eso nosotros necesitamos, hermano, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Oh, Señor Jesús. Hermano, y hay un párrafo para terminar, dice, cuando la ley dice que está prohibido, el deseo de pecar aumenta. Alguien más piensa que no es hacer algo. El pensamiento se ocupa más con aquello y la mente se vuelve esclava hasta que al final incita a la carne al punto de cometer el pecado. Algunos pueden decir incluso que fueron vencidos por la tentación. Oh, Señor Jesús. Hermano, vemos aquí, hermano, que debemos huir de todo esto. Por eso el Señor, hermano, está preocupado, hermano. Por eso Él nos da este tema, hermano, aún para que nosotros podamos entrar en la palabra profética. Jesús es el Señor. Hermanos, gloria al Señor. Ya para finalizar, esta palabra que el Señor esta semana nos daba, la nueva ley del reino de los cielos. El Señor nos hablaba de estos mandamientos, las dos tablas. La primera tabla hace referencia en amar a Dios sobre todas las cosas. Cierto, el Señor nos hablaba allí sobre estos mandamientos que allí habían. Amados hermanos, que ahí hay, cierto, para, aleluya, el hombre pues la cumpliese. Honrar a padre y madre, dice santificar las fiestas. Esta serie, hermanos, de mandamientos, esta primera tabla habla, amados hermanos, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda tabla, amados hermanos, dice amar al prójimo como a ti mismo. Entonces vemos aquí un eje central que es el amor. Aleluya, como nuestros hermanos nos compartían, es el vínculo, amados hermanos, perfecto. Aleluya, el amarnos sobre todas las cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya, amados hermanos, pero el Señor nos terminaba hablando, amados hermanos, de esa segunda tabla, que es, amados hermanos, amar al prójimo como a ti mismo.
Y esa, hermano, habla de no matarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? No hurtarás. Dice no hablar falso testimonio contra tu prójimo. Mire, hermano, cuán importante. Dice no hablar falso testimonio contra tu prójimo. Y dice no codiciarás. Amados hermanos, y el Señor nos terminaba hablando que la codicia, amados hermanos, ahí hay una raíz, la raíz de varios pecados. En la codicia, hermano, está la raíz, hermano, de varios pecados. Y el Señor decía allí que si la codicia no estuviera en el hombre, no habría problema. El hombre fuera libre si la codicia no estuviera en el hombre. Pero hermano, la codicia está interiormente en nosotros. La codicia está interiormente en nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor lo que quiere es que nosotros, hermano, tratemos con esa codicia. ¿Y cómo usted y yo vamos a tratar con esa codicia? Hermanos, hemos hablado que hay una vida suprema. El Señor nos ha dado aquí, humildemente lo decimos, hermano, nos ha dado una vida suprema. Esa vida suprema es la vida de Dios que un día entró en usted y en mí. Allí, amados hermanos, podemos, hermanos, tratar con esa codicia. El Señor nos decía allí que no podemos concebir, hermano, porque ¿a qué lleva la codicia? ¿Cuál es el mecanismo? Aleluya, que conlleva el pecado. Hermano, el mecanismo que conlleva el pecado es la codicia. Es la codicia. Esto, hermano, si no se trata, hermano, va a consumir. Hermano, va a concebir, va a embarazar. Si usted deja que esto se fermente, ¿verdad? Si usted alimenta esto, amado hermano, eso va a llevar una consumación, ¿cierto? ¿Cuál es esa consumación? Esa consumación va a ser el pecado. Hermano, y si nosotros no tratamos, hermano, con esa codicia, ¿verdad? Hablándolo, hermano, en la concupiscencia, hermano, de la carne, porque la codicia tiene varias manifestaciones. La codicia, hermano, puede ser por un puesto, por un lugar, por una posición. La codicia puede ser, hermano, inclusive por el dinero, hermanos. Personas que se meten en cosas ilícitas, hermano, arriesgan sus propias vidas, hermano, y eso lo vemos, hermano, tristemente en la humanidad ha sido muy engañada con esto. El amor al dinero, como vamos a terminar hablando, hermano, ha costado la vida de muchas personas, ¿verdad? Porque, hermano, codician el dinero, riqueza y todo lo demás, hermano, y esa no es la felicidad del hombre. Esa no es la felicidad del hombre. La felicidad del hombre es Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Escríbalo ahí en el chat. La felicidad del hombre es Dios. Amén. Esa es nuestra verdadera felicidad. Hermano, nuestro futuro no son, hermanos, las riquezas terrenales. Hermano, nuestro futuro, hermanos, son las riquezas celestiales. Hermano, que hoy, hermano, tenemos en la vida de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, es no permitir, hermano, que esa concupiscencia, como el Señor nos hablaba aquí, amados hermanos, en Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Hermanos, ¿de dónde viene la tentación? La tentación viene del enemigo de Dios. La tentación viene de Satanás, amado hermano, pero esa tentación, hermano, la podemos vencer por medio de la vida de Dios, hermano, que cada día se está desarrollando en nosotros. Hermano, por vivir en el plano celestial. Hermano, por amar todo lo que el Señor nos está dando. Hermano, en la vida de la iglesia, hermano, amando la palabra profética, amando todo esto que el Señor nos está dando, allí nosotros vamos a vencer la tentación y no llevar esa tentación a una consumación, hermano, porque esto va a producir muerte espiritual, hermano, en nosotros. Esto, hermano, si esa tentación, hermano, se lleva a cabo, se consuma, amados hermanos, inmediatamente la muerte espiritual va a llegar a nuestra vida. Y ahí donde Satanás nos quiere llevar, él quiere arruinar nuestro servicio. Amados hermanos, el enemigo quiere arruinar nuestro futuro. Hermano, el enemigo quiere, hermano, hacernos, hermanos, inútiles, hermanos, para el Señor. Y no lo podemos permitir, aleluya, porque hoy en la vida de la iglesia el Señor nos ha dado mucha riqueza, nos dio su vida, hermano, y allí no podemos permitir que el enemigo, hermano, nos engañe. Oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Y para ir adelantando, el Señor nos hablaba en Génesis 4, nos ponía el ejemplo de Caín, hermano, y Abel. Dice que el ejemplo, hermano, dice que Abel, Caín, hermano, codició, hermano, el querer agradar a Dios. Ahí vemos la codicia, lo quiso hacer por sí mismo, hermanos. Hermanos, y que el Señor nos mostraba allí, no lo vamos a leer por tiempo, eso lo encuentra usted en Génesis 4, 3, 5. Amados hermanos, ¿qué quiso, hermano? Allí Caín, hermano, él quiso, hermanos, agradar a Dios. Él quiso codiciar, hermano, el agradar a Dios, ¿verdad? Él quiso codiciar esto, hermano, pero lo hizo, fue de acuerdo a su voluntad. Aleluya, amados hermanos, hoy nosotros necesitamos tener cuidado con esto. No podemos, hermanos, allí codiciar una posición.
No podemos, hermano, codiciar, hermano, decía el Señor allí, un lugar, ¿verdad? No podemos, un puesto, hermano, no lo podemos codiciar. Hermano, hoy somos un equipo en la vida de la iglesia, aleluya, gloria al Señor. Hoy la mirada está en el reino, hoy la mirada está en salir a las calles, predicar el evangelio. Hoy la mirada está, hermanos, en amar a las personas, en que la vida del Señor, hermano, sea sembrada a las personas. Hoy, hermano, nuestra codicia no es un puesto, hermano, no es una posición, no es un lugar, hermano, en la vida de la iglesia. El hermano Pedro nos contaba allí, hermano, una anécdota que tuvo con un hermano, ¿cierto? Allí en San Pablo. Hermano, y ese hermano, él quería posición, hermano, él quería lugar, y hermano, y él quería esa posición, el hermano peleaba por esto, él codiciaba esto, hermano, como dice aquí en el pasaje de Génesis 4:3-5, dice que su rostro, hermano, se desvaneció, porque él quería un lugar, hermano, él quería una posición, y dice porque estaba al lado del hermano Pedrodón, él iba a recibir esto, y el hermano Pedrodón le dijo, no, hermano, no busques eso. No busques ser enaltecido. Si tú te entregas al Señor, si tú te consagras al Señor, si tú amas al Señor, si eres diligente, el Señor en su tiempo te va a exaltar. Aleluya, ese fue el consejo que le dio, hermano. Y mire, el Señor le dijo, a Caín le dio oportunidad para que se arrepintiera, para que no anhelara esa posición, para que no anhelara ese puesto, para que no anhelara esa posición, pero él no cambió de actitud. Hermano, y su final fue catastrófico. En San Pablo, el final del hermano también fue catastrófico. Y si nosotros estamos peleando una posición, estamos peleando un lugar, amados hermanos, estamos peleando un puesto, hermanos, y no nos arrepentimos y cambiamos nuestro final, seguramente, hermanos, de aquí allá al infinito va a ser catastrófico. Señor Jesús, aleluya, hermano, que el Señor nos salve. Hermanos, somos un equipo, escríbalo allí, hermano, en el chat, somos un equipo, aleluya, amados hermanos, que trabaja para la obra del Señor, hermano, para traer el reino del Señor en esta tierra. En Romanos 7:7-8 dice, nosotros tenemos un problema de codicia en el viejo hombre, pero podemos tratar con ella. Como le decía al comienzo, podemos, hermanos, dejar que esto se desarrolle. No podemos dejar que esto se desarrolle. Tenemos una vida suprema. Escríbalo allí, tenemos una vida suprema. Y es la vida de Dios dentro de nosotros que vence, hermano, toda codicia, que vence toda concupiscencia en nosotros. Oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Y en Mateo 22:36-39 dice que amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, si yo practico esto, hermano, los mandamientos, las dos tablas que, hermano, comenzamos hablando, hermano, no va a haber codicia en nosotros. Si el Señor es un hermano, si el hermano es diligente, si ama al Señor, se preocupa por la cosa del Señor, yo voy a decir, aleluya por ese hermano, voy a orar por ese hermano. No puedo, hermano, perseguir a ese hermano, no podemos llamarle a lo malo bueno, hermano, y a lo bueno malo. No podemos caer, hermano, en la iniquidad. Nosotros como hijos de Dios, no podemos caer en la iniquidad. Hermano, si nosotros, hermano, practicamos esto, amar a Dios sobre todas las cosas, aleluya, y amar al prójimo como a ti mismo. Si el Señor usa un hermano, si el hermano es entregado, si ama al Señor, se preocupa por el Señor, yo voy a aplaudir eso. Aleluya, no para exaltar al hermano, sino que yo voy a ser uno con mi hermano. No voy, hermano, a querer destruir a ese hermano. Oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor. Y voy a terminar con 1 Timoteo. Ahí sí voy a utilizar la Biblia. Aleluya, 1 Timoteo. Oh Señor Jesús. Gloria al Señor por 1 Timoteo. Oh Señor Jesús. Dice 6:8. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aleluya, dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Hermano, teniendo sustento y abrigo, nuestra felicidad es el Señor. Nuestra felicidad, hermano, no es, hermano, tener la mirada en esta tierra. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Hermanos que iban para las reuniones con problemas, situaciones, pero iban gozosos, iban contentos, hermano. El Señor le daba sustento y abrigo y esos hermanos estaban contentos. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos al 9:10, ahí mismo. Ya para ir terminando, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos al 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Oh Señor Jesús, aleluya. Y el 18, hermano, dice, oh Señor, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Entonces nuestro futuro, amados hermanos, no es terrenal. Escríbalo ahí en el chat, nuestro futuro no está en esta tierra, nuestro futuro está en los cielos. Nuestro futuro, amados hermanos, es celestial. Y el Señor terminaba diciendo, no dejemos que la codicia conciba el pecado. Vamos a dejar que la vida de Dios se desarrolle en nosotros, cada día viviendo en el plano celestial y buscando este vivir nos conduzca, hermano, a lo mayor, amados hermanos, que es el amor. Aleluya, hermano, es el amor, es el vínculo perfecto. Dice, el objetivo de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y a Dios y al prójimo como a ti mismo. Dice, cuando llegue la codicia, no alimente, trate con ella, porque allí no concebirá, hermano, el pecado. Señor Jesús no lo llevará, y el pecado no lo llevará a la muerte, y serviremos al Señor con amor, amando y cada día siendo santificado por la naturaleza celestial del Señor aquí en la vida de la iglesia. Aleluya, amados hermanos. Entonces, gloria al Señor. Hermanos, no podemos, hermanos, dejar que la codicia, hermanos, que la misma concupiscencia, hermanos, nos lleve al pecado, porque esto nos lleva, hermano, a la muerte espiritual. Hay una vida, hermano, para tratar esto, para neutralizar esto. Y es la vida suprema, es la vida de Dios que está dentro de nosotros. Inmediatamente va a neutralizar esto, hermano, y vamos a salir victoriosos y gananciosos. Jesucristo es nuestro Señor. Ahora continúa nuestro hermano Henry con unos encargos muy importantes. Vamos a estar ahí orando, amados hermanos, porque son de suma importancia. Sobre la conferencia que comienza, aleluya, el día viernes aquí en Valledupar y otros aspectos. Sigamos ahí, hermano, orando e invocando. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Amén, Jesús es el Señor. Gloria y honra al Señor por esta noche, por esta palabra profética, hermano. La gloria sea para el Señor, amén. Hermano, rápidamente queremos dar comunión en cuanto a la conferencia que ya inicia a partir de mañana con nuestro hermano Julio, amén. Hermano, qué alegría, qué victoria, hermano, ya la fiesta inició, hermano, y queremos recordar, hermano, los puntos importantes de esta conferencia que inicia a partir de mañana, amén. Hermano, primeramente, hermano, mucha oración, hermano, para esta gran comunión, hermano, la iglesia necesita estar orando por todo esto, hermano, para que nosotros podamos seguir siendo uno, hermano. Primeramente, orar por el siervo que llega mañana para que el Señor lo guarde, hermano, en ese viaje, en ese trayecto. Hermano, también por el tiempo, por el clima. Como iglesia necesitamos orar para que haya un tiempo maravilloso, hermano, un clima agradable, para que toda la iglesia pueda, hermano, participar. Asimismo, hermano, también los hospedajes. Hermano, a partir de mañana, hermano, se va a enviar, hermano, hermanos a hogares. Posiblemente los hogares, usted que está aquí en esta transmisión en vivo, hermano, para que reciba a los hermanos, hermano. Entonces usted esté abierto, hermano, prepare su casa, hermano, para recibir al mismo Señor, hermano, con mucha alegría y con mucho gozo, amén. En cuanto a los hospedajes, hermano, recordamos que esta comunión inicia mañana viernes, hermano, desde las 6 de la tarde, hermano, con toda la iglesia, hermano. Una gran fiesta el Señor nos va a regalar desde mañana a las 6. Toda la iglesia, hermano. Recuerde, toda la iglesia mañana, hermano, desde las 6 el Señor nos espera. Hermano, en lo posible, mire, en lo posible, no traer niños. En lo posible, ya que no va a haber servicio de niños. Hermano, en lo posible, si usted, hermano, tiene la oportunidad de dejarlo con un familiar en su casa, hermano, hágalo. Si no, hermano, ya toca traerlo, pero usted esté pendiente del niño, hermano, porque no va a haber servicio de niño, no va a haber. Hermano, recordamos la participación, 20,000 pesos. Hermano, todo esto es para participar, hermano, en la bendición de todos los gastos de esta conferencia, hermano. Pero si usted tiene, hermano, la voluntad, si usted tiene la gracia de participar más de 20,000 pesos, también puede hacerlo, hermano, pero el valor referencia es de 20,000 pesos, amén. Hermano, pero la comunión continúa el sábado en Atanque, amén. Hermano, continúa en Atanque, primeramente para los hermanos servidores. Hermano, en las horas de la mañana va a haber una reunión solamente para los varones en la mina, también oración. Solamente varones, servidores, hermano, pero para toda la iglesia, el sábado en la tarde es en Atanque. Hermano, entonces estemos muy pendientes, hermano, en cuanto a esta salida. La salida para la iglesia en Atanque
es a la 1 de la tarde aquí en el local de reunión, todos almorzados, amén. Todos vamos a venir almorzados, en lo posible antes de 1, pero a la 1 en punto todos debemos estar. Para eso, hermano, en lo posible usted necesita enviar su contacto, hermano, a los hermanos de servicio si no lo ha enviado, para aquellos hermanos que van para Tanque. Tenemos plazo hasta mañana en las horas de la mañana. Hermano, es el último plazo. A las 9 de la mañana tenemos plazo, hermano, para que usted envíe sus datos y confirme la asistencia en Atanque. ¿Todo esto para qué? Todo esto que se van a alquilar unas busetas, hermano, y puede haber una logística, hermano, en cuanto a esto, todo en orden. Y todos los hermanos tengan sus puestos apartados. Recordamos, hermano, los pasajes para Tanque, ida y regreso, 24,000 pesos. Hermano, pasaje 24,000 pesos, ida a Tanque y regreso a la ciudad de Valledupar el mismo sábado. Hay una participación, hermano, de 10,000 pesos. Esto da un total de 34,000 pesos para ir y regresar en Atanque, hermano. Qué gran bendición, hermano. Dios nos ha dado accesible, hermano, para que podamos participar en Atanque. Y yo sé que muchos, hermanos, Dios le va a dar la oportunidad y la gracia de estar en esta comunión en Atanque. Amén. Hermano, así mismo la fiesta continúa. Amén. Hermano, termina el domingo, hermano, desde las 8 de la mañana. El Señor nos espera aquí en el local de reunión hasta la 1 de la tarde para seguir disfrutando de la palabra profética, hermano. Hermano, Dios nos tiene preparado una fiesta. Esta semana, hermano, Dios nos va a tener una victoria, hermano, para la iglesia. Recordamos que vienen muchos hermanos de afuera, de Barranquilla, Cartagena, hermano, donde todos nosotros vamos a recibir este encargo. Amén. Entonces, hermano, Jesús es el Señor. Esta conferencia entonces vendrá al fin. Hay una buena expectativa, hermano. También va a haber un servicio especial de los suéter. Suéter puede orar por usted, para adultos, para niños, hermano. Vamos a venir abiertos, literatura, hermano. Necesitamos, hermano, equiparnos, porque Dios está llevando a la iglesia a practicar, predicar el evangelio, salir a las calles, a orar por las personas y sembrar la literatura, hermano. Amén. Hermano, así mismo también queremos una petición, ya para cerrar esta transmisión, y es en cuanto a nuestro hermano Ricardo Obando. Nuestro hermano Ricardo pide oración a la iglesia, ya que se encuentra en quebrantos de salud. Entonces, mucha oración por nuestro hermano Ricardo Obando y asimismo a todos los hermanos de la iglesia, para aquellos que se encuentren en salud. Ya usted los conoce, en la iglesia en Valledupar, en el grupo, se envían muchas peticiones y ahí están incluidos en esta oración todos los hermanos de la iglesia. Amén. Entonces, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta noche. Señor Jesús, te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos regalaste. Señor, de verdad, Señor, usted quiere llevar a su iglesia a practicar, a vivir y andar en el Espíritu. Dependemos totalmente de ti, Señor. Te colocamos esta comunión que inicia mañana, Señor, con nuestro hermano Julio, Señor. Desde ya la declaramos en victoria. Oramos por nuestro hermano Julio, Señor, para que usted lo use, Señor. Usted lo guarde, Señor, en este trayecto que va a hacer, Señor, a la ciudad de Valledupar. Asimismo a toda la iglesia. Señor, a partir de mañana, llévanos con mucha libertad a disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor. Jesús es el Señor. Dios lo bendiga a todos, hermanos. Amén. Un deseo ardiente está en el corazón de Dios. Quiere a muchos en su reino introducir, con una palabra de amor por ti se quiere propagar, hacerte responsable para cuidar a los demás. Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento. Avanza joven, avanza joven,
trajo